jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte del júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, do viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas que el sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, yo viviré con mi Salvador. Caminando, caminando va Jesús, llevando consigo una cruz. Esa cruz es demasiado pesada, en sus hombros todo él cargó. Caminando subía él allí
su costado traspasó, sus pies y manos soportaron los clavos, toda la ira de Dios él cargó. Por ti mi Cristo durmió, por ti mi Cristo rogó, por ti él derramó su preciosa sangre, por ti los cielos traspasó, por ti a la diestra del Padre se sentó, por ti el Santo Espíritu envió. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Amar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto, no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en Él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no serán porque el Señor no quiso. Viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente Él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre sin dudas, es norma de aquellos que esperan. En ellos la vida de Cristo se eleva en pleno crecimiento. La esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida, mirando a su esposa el amado, contempla su propia belleza, la ve que a pesar de las luchas, en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente Él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones.
Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por una oportunidad más que tenemos de continuar estudiando su palabra, de seguir alimentándonos de lo que Él proveyó para tomar con acción de gracias y crecer. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 20 hasta el 23. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Bueno, acá encontramos nuevamente que está citada la palabra humildad, igual que el verso 18. El apóstol Pablo presenta una aparente humildad, o una humildad, un culto con humildad, que ya vamos a tratar eso. Bueno, aquí el apóstol declara que no estamos viviendo en el mundo. Él es certero con esta aclaración para los creyentes en Colosas. Dice, sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo. Estamos muertos con Cristo, hermano. Acá lo que vamos a notar son dos cosas que Pablo presenta. Defensa en contra de la legalidad y en contra de el ascetismo. Eso, como habíamos visto al comienzo de nuestra introducción, que también el ascetismo estaba operando en la iglesia primitiva. Bueno, la legalidad y el ascetismo. Pablo declara los rudimentos del mundo, como hemos leído también en el verso 8. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, que esto no es según Cristo, dice Pablo. Esto no es según Cristo. Bueno, acá Pablo menciona filosofía. Vamos a leer después, vamos a anotar en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 3, vamos a mirar. Dice, porque muertos sois. Pablo aclara nuevamente, constantemente Pablo aclara que hemos muerto con Cristo. Pero ¿dónde está escondida nuestra vida si nosotros estamos muertos? ¿Dónde está nuestra vida? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al estar muertos con Cristo, estamos vivos para Dios y muertos para el mundo. Muertos para el mundo. Y específicamente Pablo está diciendo, aclarando a qué se refiere con rudimentos del mundo. Bueno, acá en el verso 8 nos muestra filosofías, tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo. Ahí encontramos las filosofías, como hemos mencionado ya, el ascetismo y el gnosticismo. Ahora vamos a mirar en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 9, y vamos a considerar lo que Pablo menciona. Gálatas 4, verso 9, dice, desde el verso 8 vamos a mirar, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien,
o mejor dicho, quiere decir, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Pablo también califica a la ley como pobre rudimento. Y vemos que de todo esto, la palabra nos tiene que librar, la palabra nos quiere librar de la legalidad, de someternos nuevamente a la ley de Moisés como iglesia, de volver a algo que ya fue derribado. Una pared dice que fue derribada, la pared que existía entre los judíos y los gentiles. Volver a construir eso sería ilógico, espiritualmente hablando, porque no es así la voluntad de Dios, como Dios dispuso. Y someternos a las filosofías que nos vienen a traer desde otro ámbito, de un ámbito que no tiene nada que ver con la palabra. Bueno, ahí nos volvemos, o podríamos decir que seríamos esclavos, esclavizados. Dice Pablo, él presenta una pregunta. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué como si vivieseis al mundo? ¿Por qué? Dice Pablo. Pablo está esperando una respuesta de los colosenses, de los de la Odisea. Contéstenme, quiero saber, dice Pablo. Como si ustedes fuesen residentes del mundo, dice, o ciudadanos de este mundo. Os sometéis a ordenanzas. Debemos aclarar acá que Pablo no se está refiriendo a las leyes civiles, las leyes y mandamientos que vamos a encontrar en el orden civil de este mundo. Tal como, por ejemplo, no cruces el semáforo rojo. Pablo no se refiere a esto. Como en este tiempo muchos están utilizando para decir que no hay que hacer caso a las autoridades o hay que rechazar a lo que las autoridades disponen para nuestra salud y así. Pero Pablo se está refiriendo al ámbito espiritual, a lo que está atentando contra la doctrina de la iglesia. Eso es lo que Pablo está hablando. Lo que se presenta como apariencia de piedad, lo que se presenta como si fuese algo religioso, algo que aparenta ser humilde. Ahí donde Pablo está limpiando nuestros ojos con colirio por medio de la palabra dada por el Espíritu Santo, para que podamos ver cuál es la verdad. Pablo nos muestra el error. Dice, ¿por qué? Esta pregunta tiene que entrar a nuestro corazón y nosotros mismos tenemos que hallar esta respuesta en la palabra. ¿Por qué? Como si fuese ciudadano de este mundo. Nosotros somos ciudadanos celestiales. ¿Dónde hemos leído que está nuestra vida escondida? Con Cristo en Dios, según el capítulo 3, verso 3. Allí está nuestra vida escondida. Estamos simplemente de paso en este mundo. Pablo dijo a los filipenses, nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la mirada que debe tener el creyente, reconocer, entender, comprender que es un ciudadano celestial, que es un ciudadano de los cielos, ya no es un ciudadano de este mundo. El hombre en su naturaleza vieja quiere vivir en este mundo y apropiarse de todo lo que es de este mundo. Pero nosotros, como somos ciudadanos celestiales, ¿de qué cosas debemos apropiarnos? ¿Conforme a qué reglas debemos vivir? Conforme a las reglas celestiales. Dice en el verso 2 del capítulo 3, que vamos a mirarlo con más profundidad más luego. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, acá encontramos que Pablo habla de filosofías como un rudimento del mundo.
Dice, os sometéis a ordenanzas. Y acá encontramos que, como hemos dicho, el apóstol declara que no estamos viviendo en el mundo. Y de tal manera, como apóstol a la iglesia, él no puede permitir que tengamos algo en común con las condiciones mundanas, ni con el presente orden de las cosas. Acá el apóstol Pablo está hablando como un intérprete de Dios. ¿Por qué vamos a actuar como si estuviéramos en esclavitud a los decretos de hombres cuando estamos en otra ciudadanía completamente? Este es el argumento de Pablo, hermanos. Eso es lo que Pablo ahora está poniendo en nuestro corazón. Somos del cielo y estamos totalmente impuestos a mirar, a obedecer y a seguir a nuestro Señor y cabeza. Ningún hombre, ninguna doctrina terrenal tiene poder sobre la iglesia del Señor. Y es verdaderamente una actitud necia someternos a ordenanzas como doctrina, ¿sí? Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Bueno, esto se está refiriendo a la filosofía del ascetismo. El ascetismo es una filosofía vinculada a la religión. ¿Qué propone esta filosofía? Escuche bien y anote esta palabra. Abstenerse de cosas. Eso proponía el ascetismo y propone aún en estos días. Abstenerse de cosas y placeres de la vida para ganar mérito de parte de Dios. Dígame si ya no hemos escuchado esto en muchas predicaciones. Absténgase, ¿sí? Para ganar mérito de parte de Dios. No estamos hablando de pecado, hermanos, ¿sí? Después en el capítulo 3 vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña a vivir en la nueva creación y vencer la vieja creación. No estamos hablando de pecado porque Pablo acá no está hablando de pecado. No estamos hablando de pecado porque muchas veces esto se confunde. Creen que porque dice sometéis a ordenanza, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Ahí el hombre que distorsiona quiere encontrar una permisión para andar borracho, andar en fornicación, de adulterio, de homicida, ladrón. Y ese no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está defendiendo a la iglesia del error del ascetismo. El ascetismo promueve que el hombre deje de comer ciertas comidas, ciertas bebidas, abstenerse de familiares o personas, o la misma cultura de cada lugar, de un paisaje, abstenerse de todo lo que Dios creó. Eso es lo que promueve. Y fíjese si ya nos hemos estado escuchando muchas veces este tipo de predicaciones. Bueno, el ascetismo cree que el espíritu del hombre se purifica por medio de la negación a ciertas cosas. Por medio de la negación a ciertas cosas. Por ejemplo, dígame si ya no hemos estado escuchando muchas predicaciones de alcanzar un mérito de parte de Dios por dejar de mirar televisión o por no tocar el celular, no tener celular. Hace poco he visto una imagen que decía predicadores en el año 2000 y decía que los predicadores decían el internet o el Facebook es del diablo. Y ahora en 2020 todos los predicadores están aprovechando el Facebook y el internet para transmitir predicaciones. ¿Dónde quedó esa predicación? Así es, hermano. Evidentemente actuaron en ignorancia. Pero eso es lo que promueve el ascetismo actual. No toques, no gustes, no manejes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder alcanzar el grado de santificación. No comas ese asado, no tomes esa sopa. Porque negándote así
a lo que a vos te gusta, vas a alcanzar mayor grado de santidad. De llevarle a tu hija a pasear en la plaza, negarte a eso. No le lleves a tu hija ni a tu familia a la plaza, porque así vas a alcanzar a ser más santo. No mire la televisión, no tengas televisión en tu casa, porque eso es pecado. Y bueno, así, hermano, eso es lo que promueve el ascetismo actual. Eso promueve el ascetismo actual. No use remera, el creyente tiene que usar camisa, dicen. No uses. Acá encontramos que Pablo dice, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. La remera se va destruyendo de a poco a medida que se usa. Pero lo que tiene que ver verdaderamente con el crecimiento de la nueva creación, lo hemos leído en el verso 19. Algo que justamente todas estas doctrinas se están promoviendo. No tomarnos de la cabeza. No tomarse de la cabeza y no someternos conforme la nueva creación. No recibir la palabra. Bueno, toda esta doctrina lo que quiere es que nosotros no recibamos la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Allí está la santidad, en el crecimiento que recibimos a través de la palabra. A través de la palabra, el amor y la verdad. El amor y la verdad, vamos creciendo en amor, creciendo la verdad en amor, dice. Pablo insiste que somos muertos, no somos de este mundo. Este mundo es para su gente, la gente del mundo. Y la mayoría de la gente cree que ser mundano es solamente estar en pecado. Pero ser mundano verdaderamente es someterse a ordenanzas así, creyendo que vamos a alcanzar un grado de santidad mayor por no tener celular, o por no comer cierta comida, o por no trabajar, por no trabajar, por no disfrutar de la salida del sol al amanecer. Así, hermanos, vemos que esta doctrina se ha metido en la iglesia. Eso es ser mundano. Esto es la parte del mundo, uno de los aspectos de ser mundano que Pablo aclara. Ustedes no viven en este mundo ni son ciudadanos del mundo. Dice más adelante. ¿Por qué? Esa es la pregunta de Pablo. Y allá en el verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Por ejemplo, en el aspecto de la vida de una mujer, ¿cuántos mandamientos de hombres no encontramos que la mujer no puede ponerse polvo en la cara, ni puede maquillarse, ni puede vestirse así, ni asá, o el hombre tiene que andar todo el día con camisa y corbata, y hace mucho tiempo atrás, hace un tiempo atrás, podemos decir hace un siglo atrás aproximadamente, la concepción de la manera en que el hombre debía andar físicamente era diferente a la de hoy en día. Hoy en día, mayormente se predica que el hombre debe tener la cara totalmente rasurada. Hace un siglo atrás era lo contrario. Se decía que el hombre santo no podía afeitarse la cara porque la barba era indicio de su santidad. Fíjense cómo después de casi un siglo la concepción ha cambiado. Y esto no tiene que ver, hermano, con la santidad. Siempre la palabra nos guía a, que vamos a verlo luego en el capítulo 3, la palabra nos guía a la modestia, nos guía a la modestia, a ser modestos, puros, castos y ser bien prudentes. Esa es la manera en que el hombre y la mujer deben vestir. Su vestimenta tiene siempre y su manera de reflejarse físicamente en el mundo tiene que ser conforme a estos conceptos de la vida de fe, siendo prudentes, modestos, que ya vamos a verlo luego, hermano. Pero fíjense tantas cosas que se ha impuesto como método
para alcanzar una santidad o un mayor crecimiento en la iglesia. ¿Somos una iglesia metodista? No, nosotros no necesitamos métodos para alcanzar el crecimiento. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Ya luego vamos a ver cómo dice la palabra que a través del conocimiento vamos a ir creciendo. Vamos creciendo conforme el crecimiento que da. Dice en el verso 19, crece en aumento de Dios, teniendo a Cristo como nuestra cabeza, reconociéndolo a Cristo como nuestra cabeza y sometiéndonos a Cristo como nuestra cabeza. Bueno, pero esto no es una cédula de permiso para andar en pecado, hermano. Eso no está tratando Pablo, ¿sí? Esto no está tratando Pablo. Así que no vamos a confundirnos. No vamos a confundirnos, hermano. Y todo lo que guiaba el ascetismo era a prácticas o formas exteriores que no hace cambios interiores, que no producen nada interiormente. Hoy en día la manera que más se ha desarrollado el ascetismo es dentro del budismo. Usted puede notar que dentro del budismo aparentemente hay una humildad, hay una paz en ellos, no tocan nada, no comen nada, no hacen nada. Están todo el día aparentemente meditando, quietos. Y bien Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo. En duro trato del cuerpo y no en alguna honra para el saciar de la carne. Muchos creen que porque apagan el televisor la carne va a menguar. No, hermano. La carne va a menguar. Vamos a dejar de que nuestra carne se manifieste en pecado cuando primero que nada el creyente debe recibir el Espíritu Santo. Debe recibir el Espíritu Santo y comenzar con ser saciado con la plenitud de Dios. Saciado con la plenitud de Dios. Como hemos dicho, el creyente recibe a Cristo. Dice, el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y bueno, ahora necesita el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, ahí está la plenitud de Dios, empieza a orar para nuestro crecimiento. Como hemos visto ya de un comienzo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí necesitamos el crecimiento del nuevo hombre. Juan el Bautista dijo que yo debo menguar y Cristo debe crecer. El crecimiento de la vida de Cristo en nosotros tiene el poder para vencer y gobernar a la vieja creación. Pero necesitamos crecer. Si usted y yo no crecemos, nuestra vieja creación va a seguir manifestándose con mucha libertad. Con mucha libertad. Entonces lo que son formas exteriores no hacen cambios interiores. Pero lo que sí produce un crecimiento en la vida interior es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Leemos Lucas capítulo 12, verso 27. El Señor Jesús dijo, considerad los lirios. ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen los lirios? Dijo el Señor Jesús. No trabajan ni hilan. Y entonces, ¿cómo crecen? Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Bueno, ahí tenemos que comprender, hermanos, que el Espíritu Santo necesita trabajar, quiere trabajar en nuestra vida. Nosotros tenemos que sentarnos y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero ¿cómo le vamos a abrir o darle el lugar al Espíritu Santo? Estudiando la palabra, orando y creyendo
en todo lo que Dios habló en su palabra, estudiando, meditando, orando, buscando en amor. Entonces ahí el Espíritu Santo nos va dando crecimiento, va trabajando en nuestro interior, va trabajando en nuestro interior. Y después vamos a comparar como Pablo cosas que él dejó todo y dijo que todo lo tuvo por basura, aún cosas que no eran malas. Todo, dice Pablo, todo lo tengo por basura. No está hablando solamente del pecado, sino también cosas que pueden llegar a ser buenas para la vida común. Todo, que eso vamos a compararlo después, ¿sí? En el capítulo 3 y 4 vamos a avanzar. Y vamos a ver cómo Pablo fue adelante. Aún cosas de la vida natural que son necesarias muchas veces, Pablo dejó. Porque su corazón estaba tan conquistado por el amor de Dios que tuvo todo por basura. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de trabajar, que tenemos que descuidar nuestra familia, que tenemos que descuidar nuestro trabajo. No, hermano, no. Eso no quiere decir. Tenemos verdaderamente toda la perfección, bondad, verdad y justicia en la vida de Cristo, hermano. Necesitamos seguir nutriéndonos de la vida de Cristo. Bueno, y acá hemos notado cómo los lirios están usados como un ejemplo en hermosura, Y dice que llega a su desarrollo totalmente sin esfuerzo, sino que es otro el que lo desarrolla. Es otro el que le desarrolla. Dios da el crecimiento, dice la palabra. En el caso de la iglesia, la responsabilidad está totalmente sobre el Señor. La gracia de Dios, donde nosotros estamos firmes, es el terreno fértil y productivo en que nosotros estamos plantados. Romanos 5 dice, en esta gracia en la cual estamos firmes. Lo único que podemos hacer en la gracia es crecer, mientras dejamos que el Señor nos cultive, que el Señor trabaje en nosotros. Verdaderamente, si nosotros nos ponemos a mirar la condición actual, lo único que vamos a encontrar mayormente son decretos inescriturales del hombre. El hombre está constantemente mandando, ordenando en la iglesia. Todo conforme dice mandamientos y doctrinas de hombres. El ascetismo es una doctrina de hombre. Encontramos también otra doctrina que dice no hay que tomar café. No hay que tomar café. Hay que guardar el sábado. Hay que guardar el sábado. Hay que guardar el domingo. No hay que hacer nada. No hay que trabajar. Llegamos a cierta época del año, dicen el jueves no hay que jugar a la pelota, nos decían de chicos, y el viernes no hay que mover una pestaña. Entonces alcanzamos un grado de santidad. El viernes no hay que comer carnes. Bueno, el sábado ya se puede jugar a la pelota, chicos, decían. La religión, doctrina de hombre. Así. El ascetismo ha llegado a meterse ¿cómo es que la palabra utiliza? Dice, se ha infiltrado mayormente en toda la cristiandad. En toda la cristiandad. Vemos una humildad falsa en el verso 23. Dice culto voluntario. Encontramos cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad. Duro trato del cuerpo. Duro trato del cuerpo. Encontramos que acá hay una humildad falsa. Como hemos visto ya en el verso. Dice en el verso 18, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto es una apariencia, hermanos. La humildad no es algo que se puede poner o quitar como una ropa, como un saco, como un abrigo. La humildad no es así. La humildad es el fruto del Espíritu. No necesitamos tampoco andar demostrando y ganar reputación a través de una aparente humildad o santidad, por nuestra manera de andar o decir. Nosotros no necesitamos andar publicando, miren qué humilde y santo soy, porque eso es lo que hace la apariencia de humildad.
Eso hace la falsa enseñanza. La falsa enseñanza nos lleva a la apariencia, la falsa apariencia. Así se manifiesta la carne, hermano. La carne guiando en la iglesia, con doctrina de hombre, mandamiento que nace en la voluntad del hombre. ¿Qué es lo que le agrada al hombre? Bueno, gobernar. El hombre desea totalmente tomar el lugar que no le corresponde, la autoridad, el gobierno. La vieja creación se opone constantemente a la vida de Cristo justamente porque quiere gobernar. Y así, como hemos visto, culto y dice humildad y culto a los ángeles, los mensajeros, se le ha dado un lugar a los mensajeros y se le ha rendido culto. Pero acá encontramos que también hay mensajes que se han infiltrado, involucrado en la iglesia, del cual manifiesta a los creyentes con una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad. Esto genera mucho daño en los creyentes. Crea mucho daño en los creyentes. Lo único que desparrama es orgullo, disensión, contienda y división. La gente que es realmente humilde no está ocupada en demostrar su humildad, sino está ocupada en el Señor. Está ocupada en el Señor. Y Dios nos guardará humildes a medida que también nos mantiene en el estado de muerte al viejo hombre. Y hermanos, necesitamos someternos al Señor con la verdad, por medio de la verdad. No nos podemos someter al Señor conforme es mala doctrina, doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Como hemos dicho, la humildad no es algo que nos podemos sacar y poner todos los días. El creyente que crece en el Espíritu, el Espíritu fructifica y parte de ese fruto del Espíritu es la humildad. Es una de las manifestaciones de ese fruto del Espíritu, la humildad. La humildad. Y vemos que la apariencia de piedad, dejando aparentemente muchas cosas de este mundo, negándose el hombre, dice que no tiene honra para el saciar de la carne, no puede calmar el apetito de la carne, no quita ninguna fuerza a la vieja creación. Debemos comprender la palabra, hermanos, tal como nos está enseñando que está escrito. Vemos el verso 1 ahora, dice, si habéis resucitado con Cristo. Ahora, antes nos muestra que estamos muertos con Cristo, pero también ahora nos muestra que hemos resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está allí, con Cristo en Dios. También estamos allí, sentados en los lugares celestiales. Bueno, acá encontramos el camino de la victoria. Encontramos el camino de la victoria. Tenemos el comienzo del capítulo 3, pero no podemos hacer una separación entre el último verso del capítulo 2 y este verso, porque hay una continuidad de la enseñanza, de lo que Pablo está volcando como pensamiento, y también está mostrando la manera correcta o el camino de la victoria en contraposición a los esfuerzos carnales que nos presenta el ascetismo. El ascetismo, como hemos dicho, para alcanzar espiritualidad. Ellos suponen una espiritualidad, mas nosotros sabemos que hemos sido resucitados con Cristo, alcanzamos la verdadera espiritualidad, siendo crecidos con el crecimiento que da Dios.
por medio de la palabra. Hemos muerto con Cristo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vieja creación y estamos muertos al mundo. Estamos muertos al mundo. Gracias a Dios. Pero vemos que Pablo continúa su argumento y declara que también nosotros hemos resucitado con Cristo. Nos hemos levantado totalmente diferente. Hemos sido levantados en la esfera del Espíritu, la esfera celestial, una esfera de santidad. Antes éramos pecadores, ahora somos santos. Resucitamos cuando Cristo se levantó y en Él hemos ascendido. Nos sentamos con Él allá arriba, tal como estos versos nos aclaran. Hasta acá vamos a dejar la meditación y el estudio de la palabra, hermanos, y luego vamos a continuar. Los animo a seguir leyendo estos versos, seguir meditando y orar a Dios para que estos versos nos alumbre, nos dé crecimiento, para que la palabra, la verdad, dice, nos santifique, tal como oró el Señor Jesús. La verdad, dice, santifica. Juan 7:17. Que el Señor bendiga ricamente, hermano, y vamos a terminar nuestro programa escuchando una alabanza más. Que el Señor bendiga. Quiero aprender la verdad para vivir, aun sin entenderlo todo. Quiero creer, abandonar la razón, reconocer el error, someter mi voluntad a la verdad. Quiero saber lo que Dios quiere que sepa. No quiero perderme nada, nada de Él. La buena enseñanza anhelo se manifiesta en mi vida. En el Espíritu queda mucho por saber. Guardando silencio, esperando en Dios la verdad total, no tarda en llegar. Apacible y dulce, así es mi Señor. Él es la verdad total. La opresión es el precio de la verdad. Cuanto mayor es la luz, se sufre más. Aunque oscura sea la noche, seguro vendrá la aurora, la traerá el Señor. Puedo confiar sobre lo que Dios promete, esperaré. Si anhelo ganar a Cristo, debo obedecer. Solo el Espíritu Santo podrá completarme en todo. Mi fuerza en la carne es nada, solo es